Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir, quiero estar cerca de ti, junto a ti.
A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel, que mis culpas llevará. Solo tú, Señor, solo tú y solo tú. Cuando ya mi débil ser desde a ti de padecer, déjame mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a ti, junto a ti. La lección de este día tiene por título Cosas que pueden estorbar nuestra salvación. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe a los hermanos diciéndole: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese que la meta de todo cristiano es la salvación. Debemos de entender que esta vida es breve, no es muy larga. La Biblia o Dios mismo ha demarcado el tiempo de vida sobre la tierra. El Salmo 90 en el versículo 10 nos dice que son 70 los años del hombre, 80 los más robustos. Luego la vida se complica con enfermedades y dificultades. Y luego todos volamos, todos morimos y vamos a la presencia del Señor. Entonces, la meta de todo cristiano es la salvación. La salvación es un regalo de Dios que aceptamos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por aceptar este regalo que ofrece Dios por la fe. La salvación es el don que Dios da. Yo lo acepto por fe. No hay mérito que me haga merecer la salvación, sino que es un regalo de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Del día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte es el tiempo que tenemos para cultivar el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Jesucristo. Y este es un trabajo que tenemos que realizar y llevar a cabo. Pablo le escribía a los hermanos en Filipenses capítulo 2, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los dos propósitos principales de la vida: estar seguro, segurísimo que vamos al cielo. Estar seguro, segurísimo que no vamos al infierno. Fíjese, esta vida tiene dos finales. Dios nos advierte, nos presenta un cielo que ganar y un infierno que escapar. Yo elijo dónde pasar la eternidad. Y el resultado será de la vida que viva sobre la tierra en los 70 u 80 años que Dios me da. Estoy buscando a Dios, quiero hacer su voluntad, me he esforzado en conocerlo, quiero conocer sus leyes, su palabra, para andar en la senda que Él señala, que Él aconseja. Estoy seguro que voy al cielo o voy al infierno. Ahí en Mateo 16, 26 Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjese que esto es sumamente importante para considerar. ¿De qué aprovecha ser una persona exitosa sobre la tierra?
tener todos los títulos posibles, la fama posible, el dinero posible, si al final de sus años de vida sobre la tierra se va a perder eternamente. Ahora, todo lo que pueda lograr juntar, ya sea en dinero, en propiedades, ¿lo podrá dar por su alma? Realmente no. Por eso, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más preciado es la salvación del alma. Entonces debemos mantener siempre nuestros ojos puestos en la meta. El Señor nos ha señalado, nosotros nacimos en este mundo, crecemos como niños y luego nos hacemos jóvenes, ya después adultos, y comenzamos a tener noción de las cosas y llegamos a comprender sobre la muerte, que la vida se acaba, se termina, y debemos indagar y de interesarnos en la vida espiritual. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, hablando de este premio final, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces todos hemos cometido muchos errores. El Señor me ofrece perdonar mis errores, levantarme de las caídas que he tenido para que yo siga adelante a la meta, para alcanzar, como dice Pablo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas que estorban nuestra salvación, nuestro camino hacia la salvación. Cada día nos levantamos para seguir viviendo, pero tenemos obstáculos que nos distraen de la salvación. Vamos entonces a estar mirando algunos estorbos en el camino a nuestra salvación. El camino es expedito, pero a veces aparecen dificultades, como esta piedra que se ha puesto frente al camino, que estorba ese camino. Y fíjese que vamos a enumerar 3 estorbos que se presentan en el camino. El primero es la incredulidad, segundo, la negligencia y tercero, la indiferencia. Recuerde, es Dios que nos ofrece el perdón de pecado. El plan que tiene Dios es llevarnos al reino de los cielos, al cielo, a vivir con Él eternamente. Lo contrario a eso es el infierno. Nos perderíamos en el lugar de castigo para los incrédulos, para los malos, para los perversos. Yo tengo que huir de ahí y el Señor me ofrece el cielo, me muestra un camino que yo tengo que recorrer. Pero en ese camino se presentan estas 3 condiciones que me pueden afectar, y vamos a estar mirándola en esta lección. La incredulidad. Fíjese que es la raíz de muchos pecados desde el principio. En Génesis capítulo 3, Dios ha dado instrucciones a Adán y Eva, que pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto. Todo iba bien hasta ahí. Pero Él le dijo: miren, de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, no coman, porque el día que coman van a morir. Pero surgió que Satanás puso en duda la palabra de Dios y ellos también dudaron. No creyeron a la instrucción de Dios y hubo problemas. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer en la instrucción de Dios, en la ley de Dios. ¿Por qué los hermanos pecan? ¿Por qué los hermanos, habiéndose bautizados, dejan de ser fieles al Señor? Porque no creen que va a haber un castigo al final, no creen que ellos van a tener que pararse delante de Dios y darle cuenta y darle razón de su vida. No creen, y por eso pasa lo que pasa. La incredulidad surgió junto con el mal, cuando el hombre decidió cambiar la advertencia de Dios por sus deseos. Eva miró que era el fruto prohibido, se veía apetitoso.
brilló más que nunca ese día ante sus ojos. Y ella lo deseó y decidió desobedecer la instrucción de Dios, que le dijo que el día que comiera iba a morir. Y fue y comió. Y vino el desastre. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese que ellos desobedecieron, y así el pecado entró al mundo por un hombre, por el caso de Adán. Dice, por el pecado entró la muerte. Es importante este texto porque dice que la muerte pasó a todos los hombres. No por el pecado de Adán, sino que porque individualmente los hombres pecaron también. Todos somos responsables de nuestros pecados. Entonces, por eso morimos, por la causa de la muerte es el pecado. Entonces, la incredulidad. Muchos profesan creer, pero no hacen la voluntad de Dios revelada, y es lo que el Señor Jesús enfatizó en su ministerio. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjese que no es la religiosidad lo que se haga en el nombre del Señor. Las personas que reclamaban habían profetizado en nombre del Señor, habían echado fuera demonios y habían hecho milagros, pero ellos no cumplían la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos ser muy religiosos y tener ese reconocimiento de nuestros vecinos y de la gente que somos personas muy religiosas, pero si no hacemos la voluntad del Señor, Él nos va a decir, nunca os conocí, apártate de mí, obrador de maldad. Entonces fíjese que la incredulidad lleva a eso. ¿Qué desobedecer los mandamientos de Dios? Porque no se cree en las advertencias de Dios. En Lucas 6:46 Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús trajo las advertencias desde el cielo. El Padre le dijo que tenía que enseñarle a la humanidad caída, y Él vino y trajo el consejo del Padre. Pero la gente no quiso oírle y no quiso poner atención a sus llamados. La incredulidad. Fíjese que tenemos una advertencia seria contra la incredulidad en el siguiente texto, Hebreos 3:12 y 13. Dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese que este es el trabajo nuestro. Tenemos que mirar, animar a los hermanos. Por eso yo estoy predicando y estos sermones son parte de esa medicina. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, para dejar al Dios vivo. Por eso estamos animando a los hermanos a que se reúnan, que busquen a Dios, que oren, que lean sus Biblias. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortados los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día, mientras se dice hoy. ¿Por qué razón? Para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Y es la medicina que necesitamos, la exhortación. Necesitamos examinar nuestra fe diariamente. Según de Corintios 13:5 dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que haya fracasado en la prueba. Entonces tenemos que considerar nuestra fe, nuestra relación con Dios. ¿Es fuerte? ¿Confiamos plenamente en Él? ¿Creemos en la oración realmente? ¿Creemos en que un día Él nos ha de juzgar?
Y a veces la gente no cree y vive como que nunca Dios le va a llamar a cuenta. Y tendremos que darle cuenta a Dios por nuestras acciones. El otro problema que va a obstaculizar nuestra salvación es la negligencia. Y cuando hablamos de negligencia, hablamos de descuido, ser descuidado, pasar por alto. No podremos escapar de las consecuencias de la negligencia. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no hemos madurado? ¿Por qué mi fe no es tan sólida? Es porque yo he sido negligente. Hebreos 2, 1 y 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se da cuenta lo que dice este texto? Entonces que tenemos que poner atención y atender diligentemente estas cosas espirituales. Es más, mi relación espiritual con Dios es más urgente que mi profesión, que mi trabajo, que cualquier cosa de esta tierra. Porque las cosas de esta tierra van a tener un tiempo en el cual yo las podré desarrollar, después ya no. Pero la relación con Dios me acompañarán hasta la eternidad. Por eso dice que porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y vemos nosotros que las transgresiones en el Antiguo Testamento y las desobediencias recibieron justa retribución, por eso viene la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, que fue el mismo Hijo de Dios que vino y murió en esa cruz para lograrla, y nosotros la tratamos con desdén? Entonces fíjese que tenemos que ser más diligentes. Un ejemplo de negligencia, los hijos de Aarón. Ahí en Levíticos 10, 1 y 2, nos habla, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es una cosa espantosa la que leemos. Pero era una gran bendición la que tenían estos muchachos, estos hombres. Eran hijos de Aarón y le había tocado una bendición enorme. Quemar incienso delante del Creador del universo. Se había dado estrictamente instrucciones de cómo hacerlo. Pero aquí viene la negligencia de estos varones. Dice que tomaron su incienso y pusieron fuego sobre él, las brasas, y ellos ofrecieron delante de él. Dice, pero el texto dice que ellos pusieron o presentaron fuego extraño que nunca les mandó. El fuego tenía que ser sacado del altar de donde se quemaban los holocaustos. Pero ellos dijeron, mira, fuego es fuego. Y no pusieron cuidado en eso. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Fíjese que el pecado de estos dos sacerdotes no era un pecado de ignorancia, sino de presunción. Ellos no pusieron atención a las ordenanzas de Dios. No era que simplemente estuvieran haciendo algo que no tenían idea que fuera a ofender a Dios. Era una violación de la orden directa de Dios. En los versículos 8 al 11, nosotros leemos que Dios habló con Aarón, que era el padre de los muchachos. Ahí en el capítulo 10 del Levítico. Y habló Dios sobre este asunto con él. Y vamos a leer el texto. Dice el 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. No sabemos realmente qué pasó, pero por las indicaciones de este texto es probable que estos muchachos hayan tomado y hayan ido a presentar el sacrificio a Dios no correctamente. Entonces queda claro que solo con una mente y un corazón lúcido y con pleno conocimiento de sí mismo es lo que Dios desea de sus siervos. Él es muy exigente y en este caso hubo un caso de negligencia. Fíjese que tenemos algo bien parecido en la cena del Señor. Dice el texto de 1 Corintios 11, dice que el que come y bebe de esto indignamente, juicio come y bebe para sí. Si nosotros no damos el buen juicio o la buena atención a las cosas de Dios, nos condenamos a nosotros mismos. Y fíjese que es un problema grave. Es como un forado que nos puede llevar al mismo infierno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. 1 Corintios 11, 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces vio que tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. El 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces podemos nosotros caer en este problema de negligencia y estas cosas estorban nuestra salvación. Dios que nos está mirando, que conoce nuestros corazones, que Él sabe que yo me acerco a Él en este servicio a adorarle, a servirle. Debo hacerlo con plena seriedad, concentrado y entendiendo que estoy delante del único Dios verdadero. Y necesito ser no negligente, sino que diligente, para que mi servicio sea agradable delante de Él. Tenemos este ejemplo de negligencia y hay otros también que aparecen en el Antiguo Testamento. Y el tercer punto nuestro era la indiferencia. Fíjese que esto también, la indiferencia es la falta de interés, especialmente en lo espiritual. En Isaías denunciaba, fíjese lo que pasaba en Israel. Ellos se habían apartado plenamente del Señor, aunque eran el pueblo de Dios. Ellos estaban en una apostasía profunda. Y dice el profeta: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Se da cuenta? Llegó la situación a ese estado que la gente, los israelitas, los hijos de Dios, se levantaban en la mañana y nadie invocaba el nombre del Señor para apoyarse en Él. Y por eso Dios los dejó que se marchitaran en su maldad, en su pecado. Jesús, usando también las palabras de Isaías, dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces cuando nosotros nos reunimos y no hay el verdadero interés para hacer la voluntad de Dios, no estamos preocupados que todo marche bien y salga bien, estamos nosotros honrando a Dios de labios solamente. Y por eso Dios quiere el corazón nuestro. Él dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando nosotros hacemos superficialmente las cosas de Dios, lo honramos en vano. Y en el caso que denuncia Jesús, estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Fíjese que las palabras del profeta Isaías citadas por Jesús presentan el diagnóstico de Dios respecto a la adoración de muchas personas hoy. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la indiferencia. Debemos preocuparnos, debemos tener cuidado de no convertirnos en meros religiosos. Personas que estemos cumpliendo todo al pie de la letra, pero viviendo con nuestro corazón lejos de Dios. Y esto es bien interesante. Dios nos quiere a nosotros.
a usted lo quiere, me quiere a mí. Cuenta la historia de un maestro que enseñaba una clase bíblica y él llevaba a su hijo de 3 años a las clases. Y mientras él hacía las clases, el hijo iba y le pedía, los amarreaba, le tiraba la chaqueta y él le daba un lápiz y una hoja para que escribiera. Después iba y lo hacía lo mismo, les tiraba la chaqueta otra vez, él le daba un dulce y así le dio varias cosas. Y al final el chico insistía y él lo tomó y le dijo, ¿pero qué quieres? Y el niño le dijo, yo te quiero a ti. Y realmente es lo que quiere el Señor. Él no quiere nuestras cosas, Él nos quiere a nosotros. Que usted abra su corazón para servirle. A veces queremos ofrecerle cosas al Señor, pero Él nos quiere a nosotros. Fíjese que una actitud de indiferencia no logra el objetivo de la salvación si honramos al Señor con nuestro corazón de lejos. La indiferencia repugna a Dios y esto lo encontramos aquí denunciado por el mismo Señor en Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínese esta reprensión, esta expresión. ¿Qué pasaría si una persona que queremos nos diga a nosotros que somos así tan superficiales, indiferentes? Dios está diciéndole a una iglesia que Él conoce sus obras, que no son fríos ni calientes, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Tenemos que tener cuidado con la indiferencia. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer, cosas que pueden ayudar en nuestra salvación. Fíjese que el ejercicio espiritual. Nosotros sabemos de gente que hace ejercicio. Yo tengo un vecino al frente que sale a correr en la mañana. Eso es bueno, es saludable. Pero cuando hablamos de ejercicio no estamos hablando de ese ejercicio, sino que del ejercicio espiritual. Pablo toma el ejemplo de los Juegos Olímpicos que son muy antiguos, que se hacían en Grecia, y él toma este ejemplo y lo plasma ahí en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tomando este ejemplo, tenemos que correr con la seguridad de alcanzar el premio. Por eso estaremos atentos a las cosas que obstaculizan nuestra salvación. Hemos iniciado un viaje hacia la vida eterna. Yo tengo que ganarlo. No sea que vaya a ser eliminado porque no corro legítimamente. Puedo ser descalificado. Entonces se da cuenta, estas cosas ayudan a nuestra salvación. El entrenamiento, el estudio constante de la palabra de Dios. Fíjese que eso es muy importante. 1 Pedro 2, 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros podemos tomar muchas vitaminas, podemos hacer ejercicio, salir a correr, hacer pesas y todo eso es bueno para el cuerpo. Pero fíjese que en la misma figura se usa para la vida espiritual. Y aquí se nos habla de cosas que tenemos que sacar y cosas que tenemos que desear. En este caso, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y esta es la palabra de Dios. Dice, así voy a crecer para salvación.
Mire cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Por tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la ley espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Si yo quiero estar seguro de mi salvación, hay una dieta que el Señor me da y que es su palabra. Entonces imagínese, ¿qué libro ha leído esta semana? ¿Leyó el libro de Lucas? ¿Hechos de los Apóstoles? ¿Alguno de los profetas? ¿Qué dieta estoy consumiendo? A veces me lleno de cosas del mundo que son atractivas y que están ahí, que me gusta oírlas o verlas. Pero, ¿qué dieta espiritual estoy tomando? ¿Estoy creciendo realmente para salvación? Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se da cuenta que son parecidos los textos, hay cosas que dejar y hay cosas que recibir con mansedumbre, entender que esta es la palabra, que este es el alimento espiritual que Dios me da para que yo crezca. Pero si yo no lo como, no lo bebo, no lo tomo, no lo deseo, mi estatura espiritual es muy pequeña y por eso no voy a tener fuerzas para caminar hacia la vida eterna. Otra cosa que me ayudará a la salvación es no dejar de congregarme. Necesito congregarme. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjense que este texto es sumamente importante. Hay cosas que nosotros le exigimos a nuestros hijos, como el hecho de estudiar. Nadie va a recibir su título si no cumple ciertas horas de estudio, si no hace los ejercicios que en la universidad o en la carrera le exigen. O nadie va a aprobar a fin de año su grado si no ha ido a todas las clases. ¿Cierto? Usted lo sabe. Yo también lo sé. Y esto es una carrera. Nos vamos a titular en la vida eterna cuando el Señor nos reciba. Pero si yo no voy a las clases, si yo no me congrego, si yo no voy a oír la palabra de Dios, menos leo la Biblia en mi casa. Mis oraciones, a veces cuando como, a veces elevo una oración al cielo. ¿Pero qué de mi relación con Dios? Fíjese que si esto no resulta en la vida terrenal, vaya usted a su trabajo solo los lunes hasta el día miércoles. Falta el jueves y el viernes y el sábado. Y vaya a fin de mes a cobrar su cheque, a ver si le van a pagar. A ver si el jefe le va a decir, mira qué bien. Usted sabe que no resulta. Si no resulta en el trabajo, si no resulta en la escuela, ¿cómo va a resultar con Dios? No resulta tampoco. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos. Tenemos que entender eso. Vamos a crecer, vamos a madurar. Tenemos que desear la ley espiritual no adulterada para crecer para nuestra salvación. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, cuando veáis que aquel día se acerca. Y parece que todo el mundo está gritando que esto va a terminar pronto. ¿Cómo está este mundo? Exige que el Salvador intervenga, que Dios venga a hacer justicia. Entonces necesitamos exhortarnos y vestirse de la armadura de Dios. Fíjese que esta metáfora la toma del soldado romano. Es probable que Pablo, por haber estado mucho tiempo preso, haya observado la vestidura de los soldados que lo custodiaban, porque él tuvo, por causa del Evangelio, no es que haya sido un criminal, por causa del Evangelio él estuvo preso. Entonces dice, vestidos de toda
la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta es una armadura que tenemos que tomarla. Y es, fíjese que dice, vestido con la coraza de justicia. Es como esa chaqueta que usan ahora, la antibala. Era una coraza que cubría todo el cuerpo para que las flechas no llegaran, porque era eso de metal, cubría los hombros también. La coraza de justicia. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto de los pies. Dice que son benditos los pies de los que llevan las buenas nuevas. Aquí se nos manda calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Anunciar el evangelio. Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y hace esta metáfora y esta presentación el apóstol. El escudo era como una puerta. Las flechas venían a veces traían fuego o veneno que al enterrarse en el cuerpo producían la muerte. Con ese escudo el soldado se defendía y apagaba los dardos ardientes que lanzaba el enemigo. Nosotros tenemos que usar el yelmo de la fe, y para tener fe tenemos que creer en la palabra de Dios. Dices que se nos manda a tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco que cubría la cara, que te dejaba los ojos nomás y la nariz para respirar. El yelmo de la salvación. Todo esto está ilustrado por la esperanza que el Señor nos da. Y finalmente debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así nosotros estamos vestidos de la armadura de Dios para pelear, para vencer. Todo esto tiene que ver con cuando termine nuestra vida y nos presentemos con Dios para recibir el premio final. Dios nos provee de su armadura, nos provee del alimento, de la instrucción necesaria. Entonces yo tengo que creer, yo tengo que ser diligente, yo tengo que confiar en el Señor. Finalmente, como conclusión, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que creen en Él. Hay personas que dejan a Cristo y quieren sumergirse un poco en el pecado. Dice que no les va a pasar nada, pero todo pecado trae consecuencias. Así que no esté tan confiado o confiada. Va a tener que dar cuenta al Señor. Pero Cristo vino a ser autor de eterna salvación. Él quiere ofrecernos eterna salvación, pero hay una condición: tenemos que ser obedientes. Entonces tengamos cuidado con los tropiezos que nos pueden privar de la entrada a la gloria eterna. Y nuevamente nuestro texto de Corintios, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El proyecto que tiene Dios con la iglesia, con los fieles, es llevarlo al cielo. Fíjese, Jesús murió y derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Una vez nuestros pecados perdonados, nosotros vamos a seguir viviendo sobre esta tierra. Se corre el riesgo de pecar, pero Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nos perdone. Entonces nosotros tenemos que caminar esta vida, pero no descuidar esta salvación que es tan grande. Cosa que cuando todo esto termine, Él nos reciba y nos dé el premio final. Entonces, estas son las cosas que pueden estorbar nuestra salvación, y también hemos visto cosas que pueden ayudarnos en nuestra salvación. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención, y que el Señor les bendiga. Hay una historia antigua de mi Redentor divino, y su vida dio en Calvario para mi salvación, y de su sufrimiento y su expiación divina me arrepentí de mi pecado y victorioso soy
Salvador eterno, su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Él sana tus heridas y su poder te da la vida. Al inválido él levantó y a los ciegos dio visión. Llame a Jesucristo, ven y sana este perdido. Obedecí su mandamiento y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Ha preparado para siempre mi mansión allá en gloria. En calles de oro caminaré y en el mar de cristal los ángeles cantando de la redención divina. Y un día cantaré a él victoria en mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré.
por siempre yo viviré en tu mansión.